el beneficio de la salvación. Queremos el beneficio del perdón de nuestros pecados. Queremos el beneficio de no tener que ir al infierno. Pero no queremos el compromiso que demanda seguir a Jesucristo realmente en nuestras vidas personales. Muchos podemos decir, pues, pastor, yo no he dado mi palabra de nada. Eso no es verdad, porque en el momento en el que usted confesó a Jesucristo como su Salvador, lo hizo también el Señor de su vida personal. ¿Sabía usted que la palabra Señor es una palabra interesante? Señor es en el idioma original curios. Y la idea que presenta en el original es que Él es quien gobierna, es que Él es quien dirige, es que Él es quien controla nuestras vidas. En otras palabras, si Jesús es mi Señor, Él tiene el derecho de hacerme el reclamo de por qué Él no está gobernando mi forma y estilo de vida hoy en la actualidad. Jesús dijo con respecto a el hecho de que muchas personas le dicen Señor, Señor, en el libro del Evangelio de Lucas. Y en Lucas 6:46 el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es mi Señor, Él tiene el derecho de poderme hacer el reclamo de decir, si me llamas Señor, ¿por qué no haces exactamente lo que yo te pido? Su palabra me dice que no debo dejarme de congregar. Su palabra me dice que yo debo de escudriñar las Escrituras para que por ella crezca en mi salvación. Su palabra me dice que si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Su palabra dice que yo debería de estar diezmando y ofrendando. Su palabra dice que yo debería de ir y hacer discípulos a todas las naciones. El gran problema es que no hemos comprendido, queridos hermanos, que un día hicimos una confesión diciendo que Él iba a ser nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos con compromisos, hermanos? La primera cosa que usted necesita entender y recordar es que usted un día hizo una declaración, no solamente de fe, sino de compromiso, que Jesús iba a ser el Señor de su vida como creyente. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos con compromiso? Número 2, poniendo mis prioridades en orden correcto. En Mateo 6:33 la Biblia nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En el libro de Colosenses capítulo 1, en el versículo 18, la Biblia nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y primogénito de entre los muertos. Y note lo que dice en la última frase del versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. Si vamos a llegar a ser cristianos con compromisos en nuestra vida personal, vamos a tener que reconocer que un día hicimos una confesión diciendo que queríamos que Jesús fuera nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. La segunda área que nos va a ayudar a ser cristianos con compromisos en nuestra vida personal es cuando yo ponga mis prioridades en orden en mi vida personal. Una de las batallas que siempre hemos enfrentado en nuestro servicio al Señor aquí en Colombia es el hecho de que hay muchos cristianos que se toman muy a la ligera este asunto de congregarse. Hace poco les estaba diciendo en una escuela dominical a los miembros de nuestra iglesia que penosamente muchos cristianos no nos tomamos el compromiso hacia la iglesia local como lo tomamos hacia nuestros trabajos. Yo les decía, se levantan algunos de madrugada, llegan temprano y antes a sus trabajos porque si no lo hacen, los corren o les quitan el trabajo. Yo les decía, ¿y por qué tratamos de manera tan liviana y tan ligera este asunto de asistir y congregarse con fidelidad a la iglesia local? Yo les dije esto, el problema es que nuestras prioridades están invertidas de manera inadecuada. Quiero decirle, querido hermano, que si va a ser usted un cristiano con compromiso, va a tener que colocar a nuestro Dios primero en todo y por encima de todo. Cuando la Biblia nos dice, para que en todo tenga la preeminencia, significa, hermanos, que es primero antes en todo y que todo. Nuestro Señor Jesucristo tiene que ser lo primero en nuestra vida, sobre cualquier cosa. Si soy cristiano, significa que lo primero, lo preeminente, es Cristo
en mi vida personal. Muchos cristianos omiten y olvidan que antes de ser estudiante es un cristiano. Si es empresario, es primero cristiano. Si es deportista, es primero cristiano. Es decir, haga lo que primero al Señor Jesucristo le agradaría que usted hiciera en su vida personal. Hoy en día muchos cristianos ponen en segundo lugar este asunto de servir y de comprometerse hacia su iglesia local en su vida personal. Ponga sus prioridades en orden, que Él sea el primero en su vida. Muchos cristianos, cuando se trata de su vida devocional, personal y de su altar familiar, siempre lo relegan a un segundo término en su vida cristiana. Y le tengo que decir, querido hermano, que si vamos a ser cristianos con compromiso, número uno, dijimos, va a tener que recordar la confesión que un día hizo. No solamente haciendo a Jesús su Salvador, sino su Señor. Si es su Señor, Él debe de gobernar su vida, debe de gobernar sus pensamientos, debe de gobernar su familia, debe de gobernar su conducta, debe de gobernar su forma de vivir. ¿Es su Señor, el Señor Jesucristo, o solamente su Salvador? La segunda área que debemos de atender en nuestras vidas como creyentes es poner nuestras prioridades en orden en la vida cristiana. Queridos hermanos, este asunto de servir al Señor no puede ser relegado a un segundo término en la vida del cristiano. Yo puedo ver en mi Biblia, y usted lo puede notar, que cada vez que había una conversión, sobre todo en el libro de los Hechos, inmediatamente algunos de estos creyentes entregaban sus vidas con arrojo, con coraje a su Salvador, aun cuando el hecho de haberse alejado del judaísmo implicara que los expulsaran y los sacaran de la comunión entre el pueblo de Israel. Hoy en la actualidad no queremos sufrir. Hoy en la actualidad queremos un cristianismo por la contaminación del evangelio de prosperidad, un cristianismo que no nos cueste, un cristianismo que esté exento de conflictos y batallas en la vida del cristiano. Querido hermano, si va usted a ser un cristiano con compromiso, va a tener que hacer en su vida personal prioridades. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Hay una tercera realidad, queridos hermanos, que nos va a ayudar a ser cristianos con compromiso. Dijimos, tiene que hacer una confesión. Recordar que hizo una confesión de fe con su boca, diciendo que era su Salvador y su Señor. Va a tener que recordar, querido hermano, que tiene que poner sus prioridades en orden en su vida como hijo de Dios. Y número 3, va a tener que desarrollar nuevos hábitos espirituales si usted realmente quiere ser un cristiano con compromiso. Querido hermano, si va a ser un cristiano con compromiso, va a tener que desarrollar e incrementar diferentes prácticas de nuestro Dios. Yo he notado y hemos estado suficiente en este tiempo en el cristianismo para darnos cuenta que los cristianos comprometidos que han permanecido a través de décadas en su vida personal han desarrollado hábitos espirituales en sus vidas que producen convicciones espirituales. Me encanta lo que el cristiano debería de hacer, porque mire, si va a ser un cristiano con compromiso, va a tener que hacer hábitos espirituales. Y uno de los primeros hábitos va a tener que hacer el hábito de leer la palabra de Dios. En el libro de Josué 1:8, la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Note esa frase, nunca. El verbo se encuentra en presente continuo. Ni hoy, ni mañana, ni nunca debería de apartarse este libro de la ley. Luego dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo puedo ver a muchos cristianos que no resisten el calor de una prueba, el calor de una batalla, el calor de una necesidad, el calor de una enfermedad en su vida, y terminan abandonando las cosas del Señor en su vida personal, porque no han desarrollado un hábito por leer la palabra de Dios en su vida personal. Yo tuve un profesor en el Instituto Bíblico
que cuando yo era estudiante nos hizo un reto de leer la palabra de Dios seriamente. Yo recuerdo haberlo escuchado en una de nuestras clases ahí en el Instituto Bíblico Bautista Montebrón, decirnos que este profesor estaba leyendo la Biblia una vez al mes de pasta a pasta. Meses atrás estuve predicando en una conferencia de avivamiento en la iglesia de uno de mis profesores, de este profesor, y le hice una pregunta que me recordó el celo que él tenía por la palabra de Dios. Pastor, ¿usted todavía está leyendo la Biblia como antes? Y me dijo con pena y a la vez con cierta gracia en su vida personal, 275, me dijo eso. Y le dije 275 versículos, 275 capítulos o 275 veces. Y me dijo 275 veces. He leído mi Biblia de pasta a pasta. Hermanos, eso me retó bastante a mí. Porque si hay algo que va a desarrollar un cristiano con compromiso en su vida personal, va a ser con cuánta seriedad usted se tome la lectura de la Biblia en su vida personal. Hoy en día muchos creyentes no saben lo que es leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis. No saben lo que es tener una disciplina de lectura regular como creyentes. Yo sí. Viven de los mensajes y predicaciones que se dan en el púlpito, que se dan en la radio, pero no saben lo que es leer sus Biblias con seriedad en su vida personal. Y va a desarrollar hábitos espirituales correctos y va a ser un cristiano con compromiso. El primer hábito es leer la palabra de Dios con seriedad en su vida personal. Nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice la Biblia, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice la Biblia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si va a desarrollar usted una vida de compromiso, va a tener que hacer hábitos espirituales, el hábito de la Biblia. El segundo hábito, querido hermano, que usted va a tener que desarrollar es el hábito de tener una vida privada de oración en su vida personal. Cuando yo veo la vida de Daniel, el profeta, la Biblia nos dice que hubo un momento en el que sus detractores quisieron usarle de alguna cosa en su vida personal. Y la Biblia nos dice que lo único que encontraron fue una conspiración en contra de su Dios, porque su espíritu y su manera de vivir era tal que lo único que pudieron hacer fue pedir que el único Dios al que se debería de pedir era precisamente a Darío, que era el rey de Babilonia. La Biblia nos dice que se firmó un edicto para que precisamente no se orara a otro Dios que no fuera Darío. Y la Biblia nos dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado en Daniel 6:10, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Nota lo que dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El cristianismo de hoy, hermanos, es un cristianismo blando, un cristianismo frágil, un cristianismo que no permanece. Número uno, porque no ha desarrollado el hábito de leer la palabra de Dios, pero el segundo hábito que usted va a tener que desarrollar es el hábito de leer la palabra, de orar en su vida personal de forma disciplinada. Queridos hermanos, me impacta la vida de Daniel, que a pesar de que todo se encontraba en su contra, escúchalo bien, querido hermano, la Biblia nos dice que abrió las puertas de las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodilló 3 veces como lo solía hacer antes. Hoy en día mucho de la oración, queridos hermanos, es oraciones de emergencia. En otras palabras, buscamos a Dios cuando todo está mal. Buscamos a Dios cuando las cosas se están hundiendo en nuestras vidas personales. Buscamos a Dios cuando ya no tenemos una salida en términos de intelecto y de carisma en nuestras vidas. Queridos hermanos, si vamos a ser cristianos con compromiso, va a tener que hacer el hábito de leer la Biblia, pero también de tener una disciplina de oración en su vida personal. David decía en el Salmo 55:17, tarde, mañana
y mediodía,